Voy a empezar diciendo que enfrentamos una campaña muy brava frente a un gobierno. Miren que hemos tenido gobiernos en la Argentina malos, malísimos, pero como este, o sea, el nivel de hijaputez que hoy enfrentamos en la Argentina creo que no tiene antecedentes. Nos hacen discutir cosas insólitas, como discutir si está bien o mal que fajen a los jubilados todas las semanas. O si está bien o mal que exista un hospital de excelencia, acá a pocas cuadras, pediátrico, para que se puedan atender los pibes que tienen o las pibas que tienen enfermedades graves. Estamos discutiendo cosas básicas. Y esa maldad, esa crueldad, esa maldad, esa hijaputez que hoy enfrentamos en la Argentina, que lo dijimos muchas veces esto, no es solamente un proyecto económico, no es solamente una política de ajuste, es, como ellos dicen, una batalla por el corazón, el alma de las personas. Ellos le llaman batalla cultural, a ese intento de extirparle a la sociedad argentina sus rasgos más solidarios, sus rasgos que tienen que ver con la conciencia nacional, con que te importa lo que le pase a otro. Esa maldad hecha gobierno, hecha presidente, además es contagiosa. De hecho, acá tenemos un jefe de gobierno, Jorge Macri, que dijo: no voy a hacer menos, entonces voy a hacer un ajuste en la ciudad. ¿Y por dónde empiezo? Y bueno, empiezo por los jardines maternales y los transportes de los cartoneros. Un fenómeno. Muy valiente, agarrárselo siempre con los más débiles, con los más vulnerables. Digno heredero, digno imitador del gobierno nacional. Contra eso nos enfrentamos. Y efectivamente, Eva decía antes, hablaba del 2001. Voy a decir una cosa más antes de ir a la política. En el 2001, los que empezamos a militar, la resistencia era pura resistencia. Era pura impugnación. Era cuestionar a dónde estaba llegando la Argentina. Pero no había un horizonte. No había un horizonte. Nadie imaginaba lo que iba a venir después. Y esa es una gran ventaja que ustedes tienen. Ustedes, compañeros y compañeras que se sumaron a militar a Patria Grande y Argentina Humana en estos años. Ustedes están protagonizando la resistencia, pero además son parte de un proyecto político. Ustedes están protagonizando la construcción de una alternativa, sabe que se puede gobernar la Argentina de otra manera, son parte de un proyecto político que tiene un programa de desarrollo humano integral, son parte de una organización que puede mirar con optimismo el futuro. Eso en el 2001 no estaba, ¿eh? No estaba. Pero hoy enfrentamos un momento en donde nos gobierna el mal. Nos gobierna el mal. Y yo creo que el primer concepto que tenemos que instalar en esta campaña electoral, es que estamos frente a una gran estafa. Milei es fundamentalmente un estafador. Estafó con la criptomoneda Libra frente a los ojos de todo el mundo. Estafó cuando dijo que venía a terminar con los curros de la política y andan cobrando coimas con la guita de los medicamentos de los discapacitados. Estafó cuando dijo que venía a terminar con la casta y anda con valija comprando senadores para aprobar la ley bases, que después le agarran en la frontera con los países limítrofes. Estafó cuando dijo que venía a ajustar a los privilegiados y ajusta a los jubilados, las universidades, a la ciencia y la tecnología, al Garraham. Estafó cuando dijo que venía a dolarizar la economía. No solamente siguen cobrando en pesos, sino que llevó el salario real al nivel más bajo de los últimos 20 años en Argentina. Estafó cuando dijo que iba a cerrar el Banco Central. Hoy es un apéndice del Ministerio de Economía. Estafó cuando dijo que iba a bajar los impuestos. A los únicos que le bajó los impuestos son a los ricos. A los laburantes, a la monotributista le subió los impuestos.
Estafó cuando dijo que estaba en contra de la deuda y el Fondo Monetario Internacional. Lo primero que hizo es endeudar nuestro país con 20.000 palos más con el fondo. Y estafó cuando dijo que este modelo iba a ser diferente a todo lo que hubo antes, que era una bisagra en 100 años de historia. Y está haciendo exactamente lo mismo que hicieron todos los gobiernos liberales a lo largo de toda la historia argentina. Lo mismo que Macri, lo mismo que en los 90, lo mismo que en la dictadura. Exactamente lo mismo. Ajuste, desindustrialización, apertura de la economía y con el relato, con la narrativa de que si hacemos todos los deberes, después van a venir las inversiones, el crecimiento, la prosperidad. ¿Cuántas veces escuchamos eso a lo largo de la historia argentina? La realidad es que siempre que se aplicaron estas políticas en la historia argentina, los resultados fueron los mismos. Miseria planificada, saqueo de la Argentina, destrucción de nuestra economía y la gente sin laburo. Por eso, en estas elecciones, compañeros y compañeras, lo que necesitamos es ponerle un freno. Es ponerle un freno a esta política de destrucción. Y el instrumento más eficaz, más poderoso que tenemos para ponerle un freno a este gobierno es la boleta de Fuerza Patria el 26 de octubre. Ojo con... Bueno. Ahí creo que estoy viendo entrar... ¿O no? ¿O veo mal? Al candidato a senador de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires, compañero Mariano Recalde. Hay que votar a los dos, ¿eh? Ahí está Mariano. Bienvenido, Mariano. Arrancamos un poquito más temprano, pero... Ya la parte que hablé mal de vos y eso ya pasó. Bueno, les estaba diciendo que para ponerle un freno a Milei, Fuerza Patria es el instrumento más eficiente que tenemos. Porque nosotros queremos diputados, diputadas, senadores, senadoras, que cuando tienen que votar a favor o en contra de los jubilados, a favor o en contra de las personas con discapacidad, a favor o en contra del Garraham, a favor o en contra de las universidades, su voto no dependa de cómo le fue en un cierre de listas, su voto no dependa de qué le dio el gobierno a cambio, sino que dependa de la conciencia de cuáles son los intereses que tiene que defender dentro del Congreso. Y eso solo lo puede garantizar Fuerza Patria. Fuerza Patria es la lista de los que vamos a ir al Congreso a defender los intereses de la gente y no a especular a la hora de votar a favor o en contra de este gobierno. Y todos saben cómo se votan estas elecciones, ¿no? Porque ¿cuántas crucecitas hay que hacer en la boleta? 2. Bien. Muy bien. Hay que explicar, ¿eh? Va a haber que hacer mucha docencia, contar cómo se vota, porque en la primera vez que se va a votar con boleta única,
más allá de que en la ciudad tenemos la experiencia de la boleta única electrónica, no es exactamente igual, pero además tenemos las dos categorías, ¿sí? Así que vamos a tener que hacer mucha explicación de cómo se vota. Pero le estaba diciendo que Fuerza Patria es la lista, es el espacio de los que vamos al Congreso a ponerle un freno a Milei. Y lo digo en este contexto particular, en donde al gobierno se le está cayendo la careta. En estas semanas, donde a los problemas de la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y de todo el país, que les cuesta mucho más llegar a fin de mes, o que se quedaron sin laburo, o que tienen que hacer horas extras, o manejar un Uber o una motito para llegar a fin de mes. Se le sumaron los escándalos de corrupción que hemos visto en estas semanas. Y donde mucha gente, muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que tenían alguna expectativa en que esto podía salir bien, hoy está viendo la realidad. Con un gobierno que está groggy, compañeros y compañeras. Y cuando nuestro adversario está groggy, ¿qué hay que hacer? Hay que pegar, compañeras. Y pegar es poner la crucecita en la boleta de Fuerza Patria. Por eso necesitamos que la oposición a Milei se concentre en nuestro espacio, que es el único que puede garantizar que en este momento de debilidad, relativa de este gobierno, poder frenarlo. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero no alcanza solamente con la negativa, con hacer una campaña negativa, con decirle a la gente, bueno, ¿querés frenar a Milei? Obviamente. La campaña no va a ser solamente, aunque sí principalmente, ponerle un freno a Milei. También vamos a tener que hacer una campaña por la positiva, porque nosotros somos un espacio que ya somos la principal oposición a Milei. Pero lo que tenemos que transitar en estas elecciones y hacia el 2027 es ser alternativa. Y creo que para ser alternativa también tenemos que hacernos cargo que no venimos del mejor de los mundos. No es que ganó Milei y la cosa estaba bárbaro hasta que gane Milei. Esa es una gran diferencia con el 2015, que hay que asumir. Con aciertos y errores, no porque fuera un gobierno perfecto, pero la realidad es que durante el macrismo nosotros podíamos pararnos con mucho orgullo a contrastar con las cosas que hacía Macri y cómo vivía la gente antes del 2015. La gente no es tonta, no podemos fingir demencia de dónde venimos. Por eso creo que esta es una campaña en la cual nosotros tenemos que dar cuenta frente a la sociedad de que somos conscientes de que venimos de un gobierno que fue una experiencia fallida, que falló en la gestión económica, que falló en su diseño político, y no hacernos los tontos con eso. Para ser alternativa, además, creo que la sociedad nos lo va a exigir. No va a alcanzar solamente con lo malo que es Milei. Vamos nosotros a tener que demostrar a la sociedad que tenemos un programa alternativo y que no vamos a cometer los mismos errores que cometimos cuando le ganamos a Macri. Y ese proceso, por supuesto que no se agota en una elección legislativa, pero la elección legislativa tiene que ser una oportunidad para empezar a debatirlo. Y tenemos que ir a la conversación con la gente con la cabeza abierta. Tenemos que hacer una campaña en la cual vamos a escuchar mucho y quizás recibir alguna puteada. Y está bien. Y está bien. Porque esa gente que o votó a Milei o tenía alguna expectativa en Milei y que hoy se empieza a decepcionar, nos va a mirar a nosotros como alternativa si nosotros somos capaces de mostrar cuál es el camino alternativo. Y estas elecciones son una oportunidad para empezar a discutir. Nosotros tenemos que discutir cómo vamos a resolver el problema del endeudamiento de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que discutir cómo vamos a hacer para que esas rentas extraordinarias que produce, por ejemplo, hoy Vaca Muerta, tenga como destino un fondo soberano para financiar sectores estratégicos, como por ejemplo la educación pública. Tenemos que discutir cómo hacemos una política integral de vivienda que permita continuar con la urbanización de los barrios populares, pero también
también resolver los problemas de acceso a la vivienda de los sectores medios, en ciudades como la nuestra, que es prácticamente imposible. Tenemos que discutir cómo hacemos para que ese equilibrio macroeconómico, ese orden fiscal, sea compatible con la justicia social. Porque es muy fácil ordenar la macroeconomía cagando a los jubilados, desfinanciando las universidades. Nosotros queremos una macroeconomía ordenada con justicia social. ¿Y saben qué? No hay mucha manera de hacerlo, hay una sola. Tienen que pagar los que más tienen. El aporte extraordinario de las grandes fortunas, que tanto esfuerzo nos costó durante la pandemia, tiene que ser política permanente. Esas discusiones programáticas, esas discusiones que tienen que ver con qué es lo que nosotros nos proponemos hacer cuando seamos alternativa, tienen que empezar a estar en la discusión de estas elecciones también. Aparte extraordinario de las grandes fortunas, que por otra parte algunos no votaron, Digo, Google. Entonces, compañeros, compañeras, vamos a una campaña brava, pero donde quiero cerrar con lo siguiente, donde la militancia va a tener un rol muy importante. Vamos a ir a la tele, vamos a trabajar las redes sociales, pero en esta campaña la militancia, el territorio, el mano a mano va a ser muy importante. Porque una de las adversidades que enfrentamos es que hay muchos sectores de la sociedad que están con cierta apatía, o no quieren votar, o están enojados con nosotros. Y nosotros, quizás a esa gente, no le vamos a llegar desde la tele. Quizás esa gente ya ni está mirando los programas de política. Quizás a esa gente no le vamos a llegar solo con las redes. Mucha de esa gente solamente le vamos a llegar si vamos casa por casa, esquina por esquina, conversando y dialogando con cada vecino y con cada vecina de esta ciudad. Entusiasmando en el mano a mano. Y eso es algo que no se compra, que no se alquila. Es algo que solamente lo pueden hacer las organizaciones que tienen como protagonista de su construcción a compañeros y compañeras militantes, que son las organizaciones que son parte de Fuerza Patria. Por eso el rol de la militancia en esta campaña es muy importante y yo le quiero pedir, este es un plenario interno, no es un acto, y entonces me atrevo a pedirles a cada uno de ustedes, que si están acá es porque son militantes, que en este mes y medio, casi 2 meses que tenemos hasta el 26 de octubre, compañeros, compañeras, dejemos todo. Dejemos todo porque se juega también en estas elecciones cómo va a continuar este proceso de destrucción de la patria que encarna Milei y cuán fuerte va a quedar nuestro espacio, Fuerza Patria, para enfrentarlo y derrotarlo. Y eso depende del esfuerzo, del sacrificio, de la voluntad de cada uno y de cada una de ustedes. Y esta lista, ahora le vamos a pedir a Mariano que nos dé unas palabras, tiene como característica que todos los compañeros y compañeras que le integramos tenemos trayectorias distintas, en algunos casos parecidas, aunque no iguales, pero todos tenemos un rasgo en común. Vieron que en la política existen los políticos profesionales, por ejemplo, ¿no? La gente que concibe la política como una carrera personal, ¿no? Entonces vas pasando de un cargo en otro y después tenés un currículum de que fuiste ministro de no sé qué. Existen los políticos profesionales, existen en todos los espacios, Capaz hasta son necesarios, ni siquiera lo digo peyorativamente. Es una forma de vivir la política como una carrera profesional. Después están, muchas veces, y a veces también se usa y no está mal en sí mismo, poner de candidatos famosos, que por ahí no son militantes o no fueron militantes, pero a veces se hace. Bueno, Fuerza Patria tomó una decisión. En todas sus categorías, en todas sus listas, compañeros y compañeros que son
antes que cualquier otra cosa, antes que senadores, diputados, ministros, que sea, militantes populares, militantes políticos. Y eso es un motivo de orgullo para nosotros y nosotras. Todos los compañeros y compañeras que integran la lista de Fuerza Patria son militantes. Militantes que un día les puede tocar ser diputado, senador, funcionario, pero militantes. Que se mancharon las manos pegando un cartel alguna vez en su vida, que pintaron una pared alguna vez en su vida, que repartieron un volante en una esquina. Y eso tiene que ser motivo de orgullo para la militancia. Entonces, esta campaña, que va a ser una campaña donde la militancia tiene un rol muy importante, entre otras cosas por lo que dije antes, que lo voy a repetir, porque hay que explicar cómo se vota. No subestimemos eso, ¿eh? Hay que explicar cómo se vota. Y además hay que explicar que no alcanza con una sola crucecita. No alcanza con una sola crucecita. Hay que hacer 2 crucecitas, ¿sí? Eso hay que explicar, hay que hacer docencia, hay que mostrarlo en las mesitas, hay que tener la boleta para mostrarle a la gente. Todo eso, sin militancia, es muy difícil. No alcanza solo con un spot o con una cosa en las redes. Yo lo que les quiero pedir es que este mes y medio que queda, estos 2 meses que queda de campaña, salgamos a todos los barrios de la ciudad, a todas las comunas, a todas las esquinas, y le digamos a la gente que Fuerza Patria es la boleta que en su logo tiene la bandera argentina. Andá al cuarto oscuro, buscá la bandera argentina y votá para darle fuerza a la oposición al gobierno de Milei. A militar y a militar, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Y ahora, no se vayan, no se vayan. Bueno, vamos a pedirle a un compañero que, como dije antes, es un compañero militante que nos conoce hace unos cuantos años, nos conocemos hace unos cuantos años, y que hoy le toca encabezar la lista de senadores de nuestro espacio. Y con mucho orgullo vamos a salir a militar también en cada esquina, en cada lugar, para que los vecinos y vecinas de nuestra ciudad voten la lista de diputados de Fuerza Patria y voten la lista de senadores. Quiero decir una cosa. Defender los diputados. Hoy tenemos 3 diputados en la Ciudad de Buenos Aires y un senador, que es Mariano. Nosotros vamos a ir por más. Queremos aumentar la representación de Fuerza Patria en el Congreso de la Nacional. Pero defender la representación que tenemos es muy importante, ¿eh? No sería lo mismo en el Senado de la Nación si cuando se votó la ley bases, si cuando se votaron cada una de las leyes que llevó adelante este gobierno, no hubiéramos tenido al compañero Mariano Recalde sentado ahí, votando en contra, oponiéndose a Milei y enfrentándolo del Senado de la Nación. Defender esa banca es un objetivo estratégico de esta elección. Por eso, para nosotros es un orgullo que Mariano sea el candidato a senador de nuestro espacio, que renueve su banca, y vamos a militar por eso este mes y medio. Mariano. ¿Me bajo o me quedo? ¿Me bajo o me quedo? ¿Me quedo? Me quedo. Parecía imposible, ¿no? En este día, en este contexto, con este gobierno,
estar contento y la verdad que estoy feliz, estoy orgulloso, estoy contento de estar hoy acá con ustedes, verlos y verlas, discutiendo, pensando, preparándose para una nueva pelea. La verdad que entusiasma maravillosamente y emociona mucho. Estamos en un contexto de mierda, ¿no? Efectivamente, parecía imposible en el 2015 que este país lo gobernara Macri, pero era realmente una locura pensar que la Argentina la pudiera gobernar alguien como Milei. Y tenemos por delante una batalla en octubre muy importante, pero sabemos que es un lugar de batalla, es un terreno de resistencia, un lugar de discusión, que la discusión y la pelea se da todos los días, la dimos desde el 10 de diciembre de 2023 que asumió este energúmeno, en todos los lugares donde se puede dar la pelea, en la calle, en los barrios, en la discusión de sentido a través de expresiones artísticas. Yo destaco mucho la resistencia y el accionar contracultural que hacen muchos de nuestros artistas populares. Y por eso Milei los ataca. Por eso Milei los tiene como un blanco de su ataque permanente. Pero también dimos la pelea incluso en la justicia, porque no todo el Poder Judicial es como la Corte Suprema y Comodoro Pi, por suerte. Obviamente, dentro de nuestros objetivos, de nuestra pelea, de nuestro programa, está cambiar de raíz el Poder Judicial, empezando por la Corte Suprema. Esto es algo que es una base del programa del que hablaba Itay para 2027, que ya se va construyendo solo, de abajo para arriba. Ese programa que nace de la necesidad de la gente, ¿no? Y de los errores propios. ¿Cuántas veces ya se dijo en reuniones, en asambleas, en plenarios, que el primer día que volvamos al gobierno, porque vamos a volver al gobierno, tenemos que llegar con un paquete de DNUs así grande como el que tenía Sturzenegger, pero para derrumbar toda la política flexibilizadora, desreguladora, entreguista? Decía que, vuelvo al eje, que la resistencia también la dimos incluso con acciones judiciales. Toda la reforma laboral de la ley base se paró en la justicia por una acción de la CGT y la CTA, se pararon el cierre de organismos fundamentales como el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTI, el INTA y tantas otras acciones. Es un terreno de disputa sin ninguna duda. Y el Congreso también lo fue. El Congreso fue un lugar, si hubo un lugar donde se le puso algún freno, donde se le pudo dar pelea de igual a igual a un gobierno que quiere tener cerrado el Congreso, que lo quiere tener cerrado como lo tenían cerrado las dictaduras. Fíjense qué casual, ¿no? Que lo primero que hace un gobierno de facto, lo primero que hicieron las dictaduras fue cerrar el Congreso. El Poder Judicial no. Y este gobierno no quiere que funcione el Congreso. Este gobierno gobierna por decreto, este gobierno veta las leyes que saca el Congreso, este gobierno no quiere un presupuesto discutido en el Congreso, quiere disponer para poder ajustar con más discrecionalidad de los fondos, de los impuestos de todos nosotros, sin pasar por el Congreso. Este gobierno cierra o intenta cerrar el funcionamiento del Congreso, que no funcionen las comisiones. Lo tenemos al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, pero también del Senado, dos libertarios. El de la Cámara de Diputados, nada más y nada menos que José Luis Espert.
que José Luis Espert, ese que no se fuga en helicóptero, que se escapa en moto, porque está tan degradada la institucionalidad de la democracia que ya los gorilas no se van ni en helicóptero, se van a ir corriendo, como ya lo hicieron varias veces. La Comisión de Presupuesto de un gobierno que no tiene presupuesto hace 2 años, tratando de cerrar el Congreso, tratando de que no funcione, de gobernar por decreto. Y sin embargo, este Congreso, con estos diputados y diputadas, con el bloque de senadores y senadoras, por ejemplo, hizo algo que no había pasado nunca en democracia. Nunca en la historia de la democracia, diría nunca en la historia constitucional argentina. Voltearle un DNU a un gobierno. Nunca se le había volteado un DNU al gobierno y le volteamos el DNU de los fondos reservados para la CIDE. Y tiene media sanción el rechazo al DNU 70, ese mega DNU que esperemos que pronto en la Cámara de Diputados lo podamos rechazar también. Nunca había pasado que se rechazaran 5 decretos delegados, de esas facultades delegadas que le dieron muchos de los que ahora se dicen opositores, pero le votaron en el Congreso las herramientas para que el gobierno pueda llevar adelante su plan. Entre otras, las facultades delegadas para que legisle el Poder Ejecutivo. Y en uso de esas herramientas, el Poder Ejecutivo se llevó puesto el Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTI, el INTA, la Dirección Nacional de Vialidad y así muchos organismos que forman parte de la estructura de un Estado al servicio de la gente, de lo mejor que tiene el Estado para ayudar a la gente. Como se quiso llevar puesto a las universidades, como se quiere llevar puesto al Garrahan. Qué paradójico, lo mejor, lo que más orgullo genera en la población de lo que representa el Estado, este gobierno va para ahí. Y en el Congreso le pudimos rechazar esos DNU. En el Congreso pudimos sancionar leyes, porque no solamente es, como decía Itay, no solamente se trata de ponerle un freno, sino de tratar de avanzar aún en este contexto. Y pudimos sacar una ley, ya 2 veces vamos, de financiamiento para las universidades. Ya vamos a rechazar el segundo veto, no tengan dudas. Pudimos sacar una ley de emergencia para las personas con discapacidad, que lo vetó Milei y la Cámara de Diputados ya rechazó el veto. Otra cosa que va a ser histórica también, el rechazo de los vetos. Y este jueves los convoco, los invito, que vengan al Congreso, porque en la Cámara de Senadores vamos a tratar la ley de emergencia en discapacidad, el veto de Milei, y lo vamos a rechazar con mucho más que 2/3. Porque ya se le están empezando a despegar esos aliados que tenía el gobierno. En el Congreso pudimos hacer muchas cosas. Y como decía Itay, muchas veces cosas no se lograron por una banca, por un senador o diputado, o las logramos al revés, ahí con lo justo. Cada senador y cada diputado cuenta. Esta es una elección que es importantísima como todas. Pero es muy importante explicarle a la gente por qué es importante. Porque si hubiéramos tenido un senador más, la ley Bases no salía. Se aprobó con un empate en el Senado y desempató la amiga de los genocidas, Victoria Villarruel. Y se aprobó con un empate porque hubo un grupito minúsculo de traidores que votaron a favor de la ley. Incluso 2 que venían del peronismo, que habían entrado con la boleta del peronismo. ¿Y saben qué? A uno de esos 2 lo engancharon con una bolsa, con un bolso lleno de dólares en la frontera con Paraguay. ¿Y saben qué? Los que promovían la ficha limpia porque decían que
el proyecto de ley de ficha limpia no era para proscribir a Cristina, no era para proscribir a los peronistas, sino que era para limpiar el Congreso. Esos que impulsaban la ley de ficha limpia votaron para que se quede Cuéllar en el Senado. Votaron para que se quede Cuéllar en el Senado. Pero le ganamos la votación y Cuéllar está preso y en el Senado está una compañera que vuelve a representar al peronismo de Entre Ríos como debió haber sido siempre. En esta elección nos jugamos muchas cosas. En esta elección nos jugamos muchas cosas. Y no tengan la menor duda que vamos a encarar esta elección no solo con la militancia de siempre, Leandro, Dillo. Acá llegó nuestro candidato a jefe de gobierno. Nuestro próximo jefe de gobierno, Leandro Santoro. Y también llegó porque en la ciudad tenemos un desafío. No solamente resistir y mantener nuestros diputados y el senador con el que resistimos y aportamos al proyecto nacional desde la ciudad de Buenos Aires, sino que tenemos el desafío y el compromiso y la responsabilidad de sumarle un diputado más, una banca más a nuestro bloque, y por eso hoy está acá Lucía Cámpora, la cuarta diputada, que se puso ahí en el borde para empujar desde atrás, como hacen los militantes. Como hacen los militantes que no les importan los cargos, sino la transformación. Gracias, Lucía. La verdad que la pelea no se va a terminar el 27 de octubre. Pero el 27 de octubre tenemos una batalla muy importante. El otro día, charlando con Itay, decíamos que vamos por etapas, repitiéndose algunos 27. Arrancamos el 27 de agosto, hace 2 días la campaña, de cara al 27 de octubre. Y el 27 de octubre nos empezamos a preparar para el 2027. El 2027 es el año donde nosotros tenemos depositada toda nuestra esperanza. Pero tenemos ahora una parada muy importante que tenemos que militar con mucha conciencia, con mucha responsabilidad. Y vamos a tener que hacer, como decía Itay, y lo vamos a repetir mucho. Va a ser cansador, pero tenemos que cansar a la gente en repetirle cómo se vota con esta boleta nueva que nos quisieron poner para desordenar todo. Que hay que poner 2 tildes o 2 cruces. Como decía una compañera, para que el mensaje llegue tiene que haber doble tilde, azul. Eso tenemos que poner en la boleta, doble tilde. Y venimos de unos momentos complicados. Porque obviamente perdimos las elecciones porque hicimos un mal gobierno. Después de perder las elecciones vienen las discusiones internas. Y mucha gente, muchos militantes, porque hoy vamos a hablar primero de lo primero que tenemos que buscar. Muchos militantes, muchos adherentes, muchas personas que participaban, se empezaron a desencantar, a desmotivar, a correrse, a ver que tal vez la organización o la política no daba respuesta, no servía. Y ahí tenemos una batalla para dar, con los militantes, con los que se alejaron y con toda la sociedad, porque la batalla cultural, esta que está dando Javier Milei, tiene varios aspectos, pero uno claramente es el de instalar la cultura del individualismo, la cultura del no te metás, la cultura de que la política es una mierda, de que todos los políticos son iguales.
Y la verdad que está calando esa cultura, porque los resultados no se dan, porque pasan cosas. A mí me tocó vivir en mi primera militancia un momento donde el individualismo y la cultura del individualismo y el neoliberalismo era moneda corriente y arrasador. Arrasador. Yo decía, cuando lo escuchaba a Néstor Kirchner decir que formaba parte de una generación diezmada, decía diezmada por dolorosas ausencias, producto del terrorismo de Estado. A mí me tocó ser parte de una generación diezmada, no por el terrorismo de Estado, no por el secuestro, la desaparición, el asesinato, pero sí por el individualismo y el neoliberalismo que se había instalado. Y me tocó ser parte de una generación que salió a cantar al Congreso que se vayan todos. Y que estuvo el 19 y 20 de diciembre tirando piedras pensando que era el fin del mundo, que no podía ser peor, sabiendo que había sido mucho peor. Y ese 20 de diciembre de 2001 vi a compañeros que perdieron la vida en la Avenida de Mayo, otros que sufrieron heridas. Éramos poquitos, desarticulados. Parecía que no había salida política. De hecho, unos años antes habíamos armado, porque éramos militantes sociales, habíamos armado una propuesta política que era irse a 500 kilómetros para no votar, porque era todo una mierda. Pero ¿saben qué? Algo pasa maravillosamente en la historia del pueblo argentino, que los pueblos siempre vuelven. Y después, desde 2001 pasaron cosas. Nos quieren llevar otra vez al 2001, a que la gente no crea en nada, porque es la manera de ellos seguir con el saqueo, que no haya nada que se organice, que la gente se desmotive, que no vaya a votar. Pero después del 2001 vino el 2003, compañeros y compañeras. Cuando nadie se lo esperaba, después del 2001 apareció Néstor Kirchner y con coraje y decisión política volvió a traer a los jóvenes a la política, con ningún marketing, con ninguna frase, con ningún atajo, sino con hechos. Y eso es lo que vamos a ir construyendo, poco a poco, porque a todos ellos compañeros que se fueron alejando, seguramente ustedes también los tienen, los vamos a ir a buscar, ya están volviendo, ya están empezando a sentir otra vez el fueguito y el entusiasmo, porque ya ven que el pueblo otra vez empezó a ganar la calle, que el pueblo otra vez empezó a tener autoestima, que el pueblo otra vez empezó a ganar batallas, que el pueblo otra vez en el Congreso a través de sus representantes le empezó a ganar votaciones a Milei, que el pueblo empieza a ver que a estos tipos se le cae la careta, como decía Itay, de que son nada nuevo, que son más de lo mismo, son las mismas personas de siempre, hacer las mismas políticas de siempre, el mismo ajuste de siempre, la misma entrega de siempre, el mismo endeudamiento de siempre, con los mismos nombres de siempre. Y el pueblo lo está notando. Ya le ganamos la calle, ya le ganamos votaciones en el Congreso y le vamos a ganar las elecciones en octubre. Le vamos a ganar las elecciones en todo el país. Este gobierno ya se cae a cachos. Y a esos compañeros que se desmotivaron cuando hace 2 años atrás le quisieron pegar un tiro a Cristina y parecía que no pasaba nada. Y vieron que cuando la metieron presa salimos a la calle y rompimos y hicimos lo que teníamos que hacer. Y vieron que en el Congreso ya no se vende nadie. Y vieron que las peleas internas se terminaron y armamos lista de unidad para enfrentar a Milei. Esos compañeros están volviendo para que vuelva el peronismo a gobernar Argentina. Así que, compañeros, no tenemos derecho a quedarnos quietos. No tenemos derecho a bajar los brazos ni a desmotivarnos. Salgamos a convencer, salgamos a enamorar y a volver a representar a ese pueblo que está ansioso de tener diputados como Itay, de tener diputados como Lucía, de tener diputados como cada uno de los candidatos de Fuerza Patria
que son todos militantes con historia y que jamás van a traicionar a su pueblo. Gracias, compañeros, y por favor no nos dejen solos, no aflojemos ni un minuto. Muchas gracias. Bueno, gracias Mariano por venir al plenario, nuestro candidato a senador, la fórmula. Dos tildes, dos crucecitas, no se olviden. Pero también invitamos para que nos dé un saludo, para que nos charle un rato, un compañero muy importante, que como bien decía Mariano, no solamente fue nuestro candidato a jefe de gobierno, a legislador en las últimas elecciones, y a jefe de gobierno hace 2 años atrás, que logró algo muy importante, que es el mismo objetivo que tenemos nosotros en octubre, que es crecer la representación política e institucional de nuestro espacio. Hoy nuestro espacio es el principal bloque en la legislatura porteña, con 20 compañeros y compañeras, 1/3 de la legislatura. Y eso fue gracias a la elección que se hizo en mayo, que pudimos crecer en legisladores y legisladoras, que pudo entrar una compañera como Mariana, que está acá. Para tener esa legislatura de los intereses de los sectores que muchas veces quedan afuera de la política, pero también una compañía como Vicky, que está hace 2 años. Y el compañero Alegrillo, que también está acá, y le agradecemos por venir, por estar acá con nosotros. Decía que el objetivo electoral, o uno de los objetivos electorales que tenemos para octubre, es hacer crecer, como se logró en la ciudad, la representación. Hoy tenemos 3 diputados nacionales de Fuerza Patria, pero queremos tener por lo menos 4. Queremos por lo menos 4. Y por eso, como bien decía Mariano, de corazón le agradecemos también a Lucía, que esté acá, que va a ser la 4ª diputada, que va a entrar con el voto que vamos a conseguir cada compañero y cada compañera que estamos acá. Pero decía que invitamos a Leandro, no solamente porque fue nuestro candidato en mayo y nuestro último candidato a jefe de gobierno, sino porque, bien, como decía Mariano, yo personalmente estoy convencido y voy a militar estos 2 años para que Leandro sea el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, Leandro, gracias por venir. Gracias por la invitación. Yo tengo la suerte de sentarme al lado de Itaí en el Congreso. Y cada vez que tengo oportunidad, suelo reafirmar que es el mejor diputado que tiene nuestro bloque. A todos le dice lo mismo, ¿eh? No. Y se lo digo en serio, bueno, primero porque es la expresión de la militancia territorial y la militancia universitaria, y para nosotros es muy importante que los compañeros que llegan a los lugares de representación tengan una trayectoria militante. Porque no creemos en la política como una construcción mediática, ni mucho menos como una construcción de redes. Creemos en la política como una forma de vida, como una experiencia trascendente, que se forja desde muy pibe y que después, con el correr de las luchas y de los años, consigue construir representación. Itaí también es la representación política de una organización que ha sido exitosa en el marco de la Universidad de Buenos Aires y que ha sido muy exitosa también en la ciudad. Y eso habla de las características personales y políticas
no solamente de una persona, sino de un conjunto de compañeras y de compañeros que tienen una misión política, que es la de aportarle al cambio social y profundo en la Argentina y en América Latina a partir de una convicción, que es la convicción más noble que tiene el ser humano, que es la idea que la solidaridad social es el gran motor de los cambios en la historia. Por eso para mí es tan importante estar hoy acá y por eso vine a darle el apoyo y un abrazo a él y a todos ustedes. A decirles a los compañeros que están en esta reunión que tienen el orgullo de tener un candidato que los representa, que nos representa y que lo hace con convicciones intelectuales y morales profundas, que siempre nos ha hecho quedar bien en cada uno de los debates parlamentarios porque es un estudioso de los temas, porque se toma en serio la tarea militante. Y además es una persona que, motivada por las inquietudes intelectuales, ha demostrado también tener una capacidad creativa muy importante y una capacidad de movilización de valores muy importante, que nos pone, creo yo, en el lugar donde tenemos que estar, en la afirmación de la necesidad de la construcción de una contracultura a la imperante y de una contrahegemonía. La construcción cultural y hegemónica se hace siempre sobre la base de valores y de ideas, y Itaí articula valores e ideas, pero también sobre la convicción y el coraje permanente. Les cuento una anécdota solamente para graficar a qué hago referencia. Como les debe pasar a muchos de ustedes, a nosotros también nos invade la duda en más de una oportunidad. Y nos preguntamos si lo que hacemos tiene sentido o no. Frente a la indiferencia de la sociedad, frente a la traición de algunos compañeros, frente al desánimo que muchas veces sentimos cuando vemos cómo la sociedad acompaña políticas tan injustas como las que contaba Mariano, a nosotros también nos invaden la duda. Incluso nos invade la duda si nuestra tarea legislativa tiene sentido o no tiene sentido. La hacemos con convicción y siempre con mucha valentía, pero también como seres humanos que somos, tenemos que tener la capacidad de sortear nuestras propias incertidumbres. Yo suelo decir que en los 4 años que me tocó ser diputado nacional, la vez que más útil sentí que podía ser nuestro laburo fue materializado en un discurso de Itaí. Y se los voy a contar un segundo. Estábamos discutiendo la ley Bases y aunque parezca increíble, una ley tan importante se estaba tratando de manera express. 30 horas de debate, pero era una ley gigantesca, así que estábamos obligados a sacar artículos. Y fueron más de 30 horas de debate parlamentario donde uno podía sentir la frialdad de casi todos los que estaban representando el papel de voceros del régimen. Es un ámbito donde lamentablemente en muy pocas oportunidades se siente la sensibilidad humana. En muy pocas oportunidades se logra romper ese muro invisible que existe en el hemiciclo del Congreso que divide a unos de a otros. Y después de 30 horas, cuando ya estábamos finalizando ese debate, empezamos a debatir la parte económica de la ley, donde se trataba la derogación del monotributo social. Estaban todos muy cansados y además hastiados porque el debate había tenido inclusive algunos ribetes violentos, había sido una suerte de impostura generalizada donde la derecha sacaba pecho diciendo que venía a enfrentar el establishment o a enfrentar, ¿viste?, lo que estaba dado, y en realidad estaban cortando derechos y limitando libertades. Sobre el final de la discusión, Itaí pide la palabra. Yo me siento muy cerquita de él, lo veo que estaba cansado, pero que se incorpora, y con una convicción que le salía por los ojos empieza a articular un discurso que para mí fue de los mejores que escuché en la Cámara de Diputados. Y empieza a hablarle a los diputados del oficialismo, diciéndoles que lo que estaban por hacer era una imprudencia ética, moral y humana. Lo hace desde un lugar poco usual en la política, porque no los acusaba de hijos de puta. Los estaba acusando de no haberle prestado la suficiente atención al tema que estábamos tratando, porque además en términos fiscales el impacto no justificaba semejante crueldad. Y les juro, compañeras y compañeros, que fue la primera vez en mi vida que empecé a darme cuenta cómo las palabras de un compañero con convicción
podían generar algo en la estructura mental y psicológica de los que teníamos enfrente. Porque mientras Itaí hablaba, se empezaron a parar y a hablar entre ellos. Porque el argumento conceptual era impecable, pero el argumento humano era inapelable. Itaí empezó a explicar cómo no solamente no tenía impacto fiscal, sino cómo iban a lastimar a 500.000 personas, que eran las que tenían acceso a una cobertura social mínima a partir del monotributo social. Y no los insultó, sino que les hizo reflexionar acerca de la utilidad de lo que estaban haciendo. En un momento incluso le dijo, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no lo han pensado, pero siéntense un minuto a reflexionar, porque la decisión que hoy vamos a tomar puede hacer que 500.000 personas pierdan su cobertura social, pierdan su única protección. Y fue tan humano el discurso de este pibe, que por primera vez, por lo menos desde que yo soy diputado nacional, sentí que un argumento cruzaba de una punta a la otra del Congreso y lograba modificar algo. Y lo modificó. El orgullo que sentí de ser compañero de este pibe. Porque con amor, sin rencor, sin odio, en épocas de odio y de rencor, con inteligencia y con sensibilidad, logró construir un puente entre dos puntos del universo que parece que nunca se tocan. Y eso lo hizo porque estaba dando una batalla que él sentía. No estaba repitiendo un argumento mecánicamente en un canal de televisión, estaba dando una batalla en la defensa de los intereses que a él lo constituyen como militante y como ser humano, defendiendo los intereses de los más humildes, de los cartoneros, de los recicladores urbanos, de las personas que no tienen voz, de los invisibles. Y lo hizo con tanta estatura intelectual y moral que el Congreso de la Nación Argentina no tuvo más que reconocer, por primera vez creo yo en muchos años, que había un argumento que merecía ser revisado y que merecía entonces una decisión distinta a la que el poder quería imponer esa noche. Y es así como creo yo que contamos con uno de los mejores cuadros que tiene el campo nacional y popular, para pelear contra la crueldad, para pelear contra la insensibilidad y para seguir peleando por la construcción de una Argentina más humana y más digna. Yo estoy acá no solamente porque lo quiero, tampoco estoy acá solamente por disciplina partidaria. Estoy acá porque Itaí Hackman me representa y porque quiero laburar para que sea diputado nacional y que le demuestre a la ciudad de Buenos Aires que con corazón podemos ganar elecciones. Muchas gracias, compañeros, y a seguir militando.